Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Bienvenidos a otro capítulo de Maldita Narrativa, mi video podcast o mi podcast, si lo estás escuchando solo en Spotify, donde hablo de liderazgo narrativo, donde hablo de storytelling estratégico, donde hablo de comunicación corporativa y toda esa magia que conllevan las historias. En el capítulo de hoy voy a hablar de liderazgo narrativo, inspirar desde la voz, no desde el ego, porque hablamos mucho de liderazgo, pero hablamos poco de que esa voz que tenemos realmente no tiene que convertirse en algo egocéntrico, arrogante, narcisista. Los líderes actuales de hoy son los que se suben las mangas y evidentemente se meten en el barro. Liderar no es mandar, liderar no es controlar, liderar realmente no es tener la última palabra. Liderar es tener una narrativa tan sumamente fuerte, tan honesta y tan coherente que las personas eligen seguirte sin que tengas que pedirlo. Interesante, ¿verdad? Pues hoy en Maldita Narrativa vamos a hablar de liderazgo narrativo, de cómo usar tu historia, tu comunicación, tu forma de estar en el mundo para inspirar, empoderar e influir de forma ética. Bienvenidos, bienvenidas, soy Elia Guardiola, la anfitriona de este espacio y este episodio no va solo de jefes, va de líderes de opinión, va de referentes, de marcas con voz propia, porque el verdadero liderazgo empieza cuando dejas de imponer y empiezas a resonar. En este punto, si te ha resonado un poquito esto del liderazgo y todavía no estás metido en el meollo, déjame contarte que liderazgo narrativo es la capacidad de liderar desde una visión clara y, sobre todo, compartida a través de una narrativa coherente, que inspira acción, que inspira cambio y sentido de pertenencia. Cuando hablamos de emociones, yo siempre digo que las emociones no fidelizan, son las que hacen accionar a la gente. Pero lo que fideliza es el sentimiento que es coherente y consistente a lo largo del tiempo. Y este es el que se convierte, por ende, en sentimiento de pertenencia a una marca, ya sea que formas parte de un equipo o que eres un cliente o incluso parte de la audiencia de una marca. No lideras por tu cargo, lideras por tu relato. Y esa narrativa no se dice, se demuestra, lógicamente. ¿Quién era el que decía, ostras, ay madre, bueno, ya me saldrá. ¿Quién era el que decía, espera, ostras, mm, sí, Woody Allen decía, las cosas no se dicen, se demuestran. Porque al hacer, no, las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas se dicen solas. Y esto es precisamente lo que te estoy contando sobre el liderazgo. Que la narrativa no se dice, se demuestra con tu comunicación, con tus decisiones, con tus silencios y con tu ejemplo. Ojo, con los silencios también se demuestra mucho. Si hablamos un poco de datos y ese respaldo fehaciente, según Deloitte, el 72% de los trabajadores afirman que su nivel de compromiso es mayor cuando comprenden y comparten la visión narrativa del líder. Y esto es un hecho. Y Gallup lo confirma. Los líderes que comunican de forma clara, emocional y sobre todo recurrente tienen equipos un 43% mucho más comprometidos. Así que liderar es comunicar con sentido, pero comunicar con sentido requiere primero de todo saber qué historia estás liderando. Y aquí vamos a hacer lo mismo que en el capítulo anterior. Marca personal versus marca empresarial, marca corporativa, empresa. Si lideras una marca personal, tu comunidad te sigue por quién eres, no por lo que vendes. En este caso, tu historia, tus valores, tu posicionamiento narrativo son tu hoja de ruta. Un mentor, un coach, un formador, whatever, da igual, que no tienen una narrativa clara, generan confusión. Y cuando confundimos con nuestro discurso, con nuestro mensaje, con nuestra narrativa, con nuestra historia, somos la crónica de una muerte anunciada. Siento hacer de nuevo de abogado del diablo. Así que la confusión no lidera. Pero, ¿qué es lo que sí lidera? Es la claridad. En una empresa, por ejemplo, el liderazgo narrativo se expresa en la cultura interna. Esto también lo hemos hablado por activa y por pasiva, en los discursos, en cómo se toman las decisiones y en cómo se baja el mensaje desde dirección hasta el último miembro del equipo. Una organización sin narrativa compartida es un barco sin brújula. Me encanta hacer este símil porque
Un barco tiene que estar, o una orquesta, da igual, ¿eh? Una orquesta con su director de orquesta y todos los elementos, todas las personas, cada instrumento es imprescindible para que haya fluidez, para que los resultados sean óptimos y sean excelsos, sean memorables. Entonces, cuando un elemento, cuando una persona, cuando un instrumento de una orquesta falla, el resto falla. Esto es como el juego del dominó. Cuando una pieza cae, las demás tienen que caer al unísono, ¿sí? Y esto, para bien o para mal, es así dentro de las empresas. De hecho, vuelvo otra vez con Simon Sinek. En el capítulo anterior hablaba de Simon Sinek. Siempre digo que Simon Sinek para mí es un referente dentro de la comunicación y de los negocios. Pero Simon Sinek, por ejemplo, no lidera desde la técnica, lidera desde el por qué. Su narrativa de liderazgo se basa en propósito, confianza y empatía. Estos tres elementos que para mí son un trío perfecto a la hora de comunicar el liderazgo narrativo. Y por eso sus ideas resuenan globalmente, resuenan a nivel internacional. Indra Novi, o Novai, el CEO de PepsiCo, conformó una narrativa o la narrativa del liderazgo en su empresa. Pasó de ser un gigante del consumo a una empresa con visión social. Y lo hizo cambiando no solo el qué decía, sino el cómo lo decía. ¿Cuántas veces os he contado que no es tan importante el qué decimos, sino cómo lo decimos, la forma en la que comunicamos? Hablamos con claridad, con emoción, con visión de futuro. Y esto también es liderazgo narrativo. Así que en este punto, ¿cómo lo aplicaría yo en vuestro negocio o en nuestro negocio? Porque aquí yo también me tengo que incluir. Uno, define tu visión como si fuera una historia. En segundo lugar, haz que tu equipo conozca tu narrativa. En tercer lugar, comunica con coherencia y humanidad. Y en cuarto lugar, iba a decir en tercer lugar, y en cuarto lugar, escucha activamente. Voy a desarrollarlo un poquito, ¿vale? Define tu visión como si fuera una historia. Fijaos, no basta con decir quiero ayudar a la gente. Lo que tenemos que hacer es contar el escenario, el problema, la transformación que ofreces y por qué estás ahí. Esto es una de las grandes estructuras. De hecho, ahí creo que tengo como 2 o 3 capítulos donde hablo de estructuras narrativas. Y de hecho, en uno de mis capítulos de mi podcast Maldita Narrativa, en este caso solo está en audio, creo que fueron 17 narrativas las que conté, 17 estructuras narrativas. Así que en este caso, para definir nuestra visión como si fuera una historia, tenemos que contar el escenario, el problema, la transformación que ofrecemos y por qué estamos aquí. Hacemos también que nuestro equipo conozca nuestra narrativa. Tenemos que hacer eso. Tenemos que lograr que nuestro equipo conozca nuestra historia. No vale de nada que en una empresa nosotros como CEOs o como directivos sepamos nuestra historia, sepamos la historia de la empresa, pero el resto del equipo no la sepa. No des discursos vacíos. Aquí tenemos que contar anécdotas, compartir aprendizajes, mostrar vulnerabilidad. Elia, no podemos compartir vulnerabilidad porque esto nos hará, no sé, ser más débiles. No, al contrario. Si tú muestras tu vulnerabilidad convirtiéndola en algo digno de ser compartido porque estás motivando, porque estás inspirando, ostras, adelante. No se trata de compartir la vulnerabilidad día sí día también, pero de vez en cuando comparte alguna caída, algún fracaso y qué aprendiste exactamente en ese fracaso. Porque las personas no siguen ideas perfectas, lo que hacen es seguir personas reales. Yo por eso siempre digo, a mí no me gusta editar mis vídeos. Me equivoco, por supuestísimo. ¿Por qué? Porque al ser hiperactiva intento hablar muy deprisa, me va más rápido la boca que el cerebro, en este caso, o al revés. En este caso, tengo tantas ideas en la cabeza, quiero compartir tantas cosas contigo, con vosotros, que a veces se me traba la lengua. Esto en una conferencia no me suele pasar, porque bueno, ahí ya voy con un poquito más de pies de plomo. A veces me pasa, pero pocas. Y en el podcast lo que hago es improvisar muchísimo. Claro que tengo un guión, repito, tengo guiones, pero si vierais los guiones que tengo y el resultado de cada capítulo, diríais, jolín, pero si la mitad ni tan siquiera está en el guión. ¿Por qué? Porque me gusta improvisar. ¿En base a qué? Bueno, en base a yendo evidentemente en consonancia con aquello que estoy contando. Bien, volvemos otra vez a la comunicación, a cómo aplicarlo en nuestro negocio, ¿vale? En este caso hablo ya del tercer punto, comunica con coherencia y humanidad. El liderazgo narrativo se nota en cómo escribes un email, cómo compartes un post en redes sociales, cómo lanzas un discurso, cómo das feedback o cómo hablas en una reunión.
No necesitas gritar tu liderazgo. No necesitas decir, soy mi jefe o soy el jefe de la empresa o soy el líder de... No, no hace falta. Necesitas encarnarlo. Esta palabra es maravillosa. Esto es como secuestrar la atención, que tiene connotaciones que en otros escenarios sería negativo, pero en el escenario de la comunicación, cuando tú secuestras la atención o cuando tú encarnas ese liderazgo, todo es en un contexto sumamente positivo, inspirador y motivador. ¿Para qué? Para retener esa atención y, por supuesto, que te sigan, para mejorar ese equipo humano que forma parte de los negocios. Y finalmente, escucha activamente. Un buen líder narrativo escucha más que habla. Hay gente que dice que Dios nos dio, bueno, pues nos dio dos orejas y una boca para escuchar el doble y hablar la mitad. Y aquí es cierto, no sé si Dios, no sé si Buda, no sé si el universo o la energía de las personas, pero cierto es que la naturaleza nos dio dos orejas para escuchar mucho más que hablar. Y esto a veces a los que hablamos muchísimo nos cuesta. Pero bueno, también es verdad que a mí me gusta mucho escuchar a todo el mundo. Por eso siempre invito a que la gente me comparta sus anécdotas, me comparta su historia, comparta sus inquietudes conmigo, ya sea de voz o leyendo. Por eso también nos hizo la naturaleza dos ojos y no uno solo, para leer con atención, escuchar con atención y hablar con coherencia y con sentido común. Porque cuando escuchamos activamente, esa escucha activa de la que tanto hablo, ajustamos nuestra historia en función del contexto sin perder realmente ni un ápice, ni un átimo de esencia. Así que llegados a este punto, señores, señoras, chicos, chicas, tú que me escuchas, tu liderazgo no está en tu currículum vitae, está en cómo comunicas lo que defiendes a capa y espada, evidentemente con coherencia, congruencia y argumentación. Y si tu narrativa resuena, moviliza e inspira, entonces ya estás liderando, aunque ni tan siquiera seas consciente de ello. Porque las personas no siguen cargos. Lo que hacen las personas es seguir relatos que les dan sentido, pero sobre todo relatos, historias reales, historias imperfectas. Si te resuena también aquello que acabo de contarte, esto que acabo de compartir contigo, estas pequeñas anécdotas, estos pequeños datos, esta forma de ver el liderazgo narrativo, me encantará que me cuentes cómo lo haces tú. Compartamos, dialoguemos de la forma más humana y comunicativa posible, que es a través de las historias. Así que, señores, señoras, nos escuchamos en el próximo capítulo de Maldita Narrativa, donde nacen historias, donde comparto mi experiencia, mi conocimiento y evidentemente aprendo muchísimo por y para vosotros, por y para mí y por y para mejorar la calidad de vida de cuantas más personas, mejor, pero sobre todo a través de la comunicación persuasiva, de la historia que tú tienes ya dentro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Besos.